Dinámica, parte 4, fuerzas de fricción. Tenemos un video donde vamos a hacer algunas observaciones. Tenemos un prisma rectangular con dos caras de distinto área, pero el mismo acabado, y una tercera cara más rústica. Un plano inclinado, y vamos a colocar un plano inclinado de madera, y vamos a colocar el prisma ese de madera en el plano inclinado. Sabemos que si colocamos el cuerpo en un plano inclinado, la fuerza-peso se descompone en dos direcciones. Una que lo mantiene apoyado contra el cuerpo y otra que lo hace deslizar por el mismo. A medida que vamos a ir aumentando el ángulo, la fuerza de deslizamiento aumenta y disminuye la fuerza que hace contra el plano. Vemos que recién empieza a deslizarse, tanto para la cara que tiene menor superficie como la que tiene mayor superficie, pero el mismo acabado comienza a deslizarse aproximadamente a los 25 grados. Lo repetimos nuevamente para comprobar este valor y vemos que aproximadamente 24-25 grados es el ángulo a partir del cual estas dos caras del mismo cuerpo de distinto valor, pero el mismo acabado, el ángulo al cual empieza a moverse son 25 grados. Ahora, ¿qué pasa si el mismo cuerpo lo colocamos en el plano inclinado, pero por la cara que tiene un acabado más irregular, más rugoso? Vemos que el ángulo a partir del cual la fuerza de deslizamiento logra moverlo aumenta. Ahora está más o menos en 27-28 grados. ¿Y qué pasa si cambiamos cuáles son las superficies en contacto? Ahora el taco de madera lo apoyamos sobre goma eva. Vemos que el ángulo a partir del cual la fuerza de deslizamiento es suficiente como para que el taco se mueva es mucho mayor. Y si cambiamos y ponemos papel de lija en contacto con el taco de madera, también aumenta ese ángulo. Es menor que con la goma eva, pero mayor que cuando teníamos madera y madera. Y si ponemos papel de aluminio en contacto con la madera, con el taquito de madera, también vemos que es otro el ángulo, siempre para el mismo taquito. Bien, la fuerza de fricción o de rozamiento es la fuerza que actúa entre dos superficies que se mueven una respecto de la otra. Esta fuerza de fricción se debe al material que ponemos en contacto y a las irregularidades de la superficie. Tengamos en cuenta que estamos hablando siempre de fricción entre sólidos. Cuando intentamos mover un cuerpo que se encuentra apoyado sobre una superficie, notamos que no siempre al aplicarle la fuerza se produce una aceleración, es decir, no siempre movemos el cuerpo. Esto se debe a que existen fuerzas que se oponen al movimiento, a las cuales denominamos fuerza de rozamiento o de fricción. Veamos en el simulador, tenemos un cajón que está en contacto con el suelo y cuando le aplicamos una fuerza para moverlo hacia la derecha, el cajón no logramos moverlo, hasta que llegamos a vencer la fuerza de fricción que hay entre los dos cuerpos y entonces el cajón comienza a moverse. Podemos observar que la fuerza de fricción va aumentando a medida que hacemos la fuerza y a partir de los 240 newton vencemos esa fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción sigue estando, pero disminuye en valor, como vemos en la animación. Y esto se debe a que existen dos tipos de rozamiento o fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto al otro. Y la resistencia dinámica es la magnitud constante que se opone al movimiento, pero ahora una vez que comenzó a moverse. La diferencia entre un roce y el otro es que el estático actúa entonces cuando los cuerpos están en reposo relativo y el dinámico es cuando ya uno se mueve respecto del otro. Una posible causa de las fuerzas de fricción es las fuerzas electrostáticas debido al contacto
entre los dos cuerpos. Veamos algunas características de esta fuerza de fricción. En este simulador podemos ver que tenemos un cuerpo, el cajón, podemos ponerle el diagrama de cuerpo libre, actúan sobre el cajón la fuerza peso y la fuerza normal, y cuando nosotros le aplicamos una fuerza hacia la derecha, la fuerza de fricción estática nos impide moverlo, y hasta que no vencemos el valor de la fuerza de fricción estática el cuerpo no se mueve. Y fíjense que el valor de la fuerza de fricción dinámica es menor que el estático. Ahora, si queríamos mover el cajón hacia la derecha, la fuerza de fricción es a la izquierda. Y ahora que queremos mover el cajón hacia la izquierda, la fuerza de fricción es a la derecha. Podemos ver entonces que siempre la fuerza de fricción se opone al sentido del movimiento y es paralela al plano de apoyo. Fíjense que ahora en el plano inclinado la fuerza de fricción siempre es paralela al plano de apoyo. Las fuerzas de rozamiento entonces tienen dirección paralela a la superficie de apoyo y sentido contrario al movimiento. Veamos ahora en la simulación otra característica de la fuerza de fricción. Fíjense que en este caso tenemos que hacer una fuerza que supere los 400 newton para ponerlo en movimiento. Y si aumentamos la masa, aumenta el peso y por ende la fuerza normal de reacción del plano. Y aumenta también la fuerza de fricción. Fíjense que aumentamos más el peso, al aumentar la masa, aumenta la fuerza normal y también aumenta el valor de la fuerza de fricción. La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las superficies de contacto. Como la fuerza normal depende del peso y el peso cambia con la masa, entonces podemos decir que la fuerza de fricción cambia con la masa. La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. Veamos ahora otra característica. Le aplicamos a este cuerpo que tiene una determinada masa, por ende un determinado peso y una fuerza normal, una masa de 50 kilogramos, le aplicamos una fuerza y para vencer la fricción tuvimos que hacer 400 newton de fuerza. Ahora, ¿qué pasa si duplicamos la masa? Bueno, se duplica el peso y por ende la fuerza normal. La fuerza de fricción vemos que también aumenta en la misma proporción. Al duplicar la masa al doble, la fuerza de fricción también aumentó al doble. Y si aumentamos al triple, también aumenta la fuerza peso y por ende la fuerza normal. Y la fuerza de fricción también aumenta al triple. Como la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, si hacemos el cociente entre la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza normal, la constante de proporcionalidad es un valor que lo simbolizamos con la letra griega mu, minúscula, y es el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es un valor característico de los materiales que estamos poniendo en contacto y del acabado que tienen esas superficies. Veíamos que el mismo taquito de madera contra la madera del plano inclinado cambiaba cuál era la fuerza que lo hacía mover en función del ángulo al cambiar el acabado, y también cambiaba el ángulo al partir del cual se movía si cambiábamos de material. El taquito de madera ahora lo poníamos en contacto con goma eva o papel de lija o papel de aluminio. Entonces, el coeficiente de rozamiento depende exclusivamente de la naturaleza de los cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentran sus superficies. Este coeficiente es un valor que no tiene unidades. Obviamente, como tenemos fuerza de fricción estática y dinámica, hay un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico.
Entonces, como conclusión, podemos decir que las fuerzas de fricción es la fuerza que actúa entre superficies en contacto que se mueven una respecto de la otra, y la característica de toda fuerza de fricción entre sólidos es que la fuerza de rozamiento tiene dirección paralela a la superficie de apoyo y sentido contrario al movimiento. La fuerza máxima de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que actúa entre las superficies en contacto, y el coeficiente de rozamiento depende exclusivamente del material de los cuerpos en contacto, así como del acabado de sus superficies. Y por último, algo que pueden hacer ustedes en sus casas para comprobar que a veces la fuerza de fricción toma valores muy grandes, es hacer esta experiencia, intercalar hojas de 2 libros, que van a quedar entonces en contacto esas hojas, y si yo los quiero separar, la fuerza de fricción puede llegar a tomar valores bastante grandes que me impida esa separación.